consiste esa naturaleza del conocimiento humano? Consiste en ser un producto a la vez y generado por un individuo en un contexto de carácter social, por tanto nunca es una constatación exacta del mundo exterior, nunca es una reproducción exacta del mundo exterior. Al contrario, siempre incluye los elementos que tienen que ver con la percepción del individuo, pero también los elementos que tienen que ver con su memoria, los elementos que tienen que ver con el mundo exterior que le rodea, con la cultura a la cual pertenece, con los símbolos que se utilizan, y de esa manera todo conocimiento es a la vez una interpretación. Los errores de carácter mental pueden ser no solo de percepción, sino también de la transpolación de algún esquema que nosotros traemos de percepciones anteriores y lo extrapolamos a percepciones ulteriores. Pueden ser errores que tengan que ver con nuestra capacidad disminuida a partir de, por ejemplo, por la edad, la pérdida de la visión, en el caso de la percepción visual, y en el caso de otros errores de carácter mental, por la propia traducción que se hace en el proceso de apropiación de la realidad a través de nuestra sensorialidad. ¿Eso quiere decir que debamos abandonar la sensorialidad? No. Significa que debemos estar alertas con respecto a ese tipo de errores que acompañan nuestro proceso del conocimiento. Por su parte, los errores intelectuales no tienen que ver con una disminución o con un crecimiento o con una alteración de nuestros aparatos perceptivos. Tienen que ver con los procesamientos que hacemos de la información de manera simbólica a través del lenguaje. Nuestro lenguaje es muy claro cuando hablamos nuestra lengua, pero absolutamente difícil de entender, muchas veces imposible de entender cuando escuchamos una lengua extranjera con la cual no estamos familiarizados. Eso no se debe a que haya un carácter ignoto en cada una de las lenguas, sino que son sistemas de símbolos diferentes que adquieren un significado a través del aprendizaje. Ese aprendizaje se incorpora mediante nuestra experiencia, a través de nuestra actividad intelectual, mientras producimos los conocimientos. Pero hay también errores de la razón. No hay un arma más poderosa para luchar contra los errores y las ilusiones que la razón. Es un dispositivo elaborado en todas las culturas humanas, paso a paso a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, cuando contraponemos la razón a los sentimientos, cuando contraponemos la razón a las emociones, podemos rápidamente caer en una hipertrofia de la razón, es decir, en sobredimensionar la razón, en creernos que tenemos en la mano la medicina o la vacuna contra los errores y las ilusiones, la razón. Y en ese mismo momento que suponemos que tenemos la llave maestra de la razón para superar los errores y las ilusiones, convertimos a la razón ya no en razón, sino en racionalización. Y por la vía de la racionalización, entonces convertimos a la razón en una razón errónea. Esto nos puede llevar, como veremos un poco más adelante, incluso hasta fanatismos extremos. Es decir, no podemos separar la razón de la emoción, pero tampoco podemos o deberíamos convertir la razón en un instrumento absoluto con el cual pretender evaluarlo todo. En eso consisten los errores de la razón. Y ya en el caso específico de las teorías científicas, nos encontramos con lo que se suele llamar error paradigmático. ¿Por qué? Porque las teorías se acompañan siempre de un aparato experimental, de un aparato práctico para tratar de comprobar los resultados que se obtienen. Pero las teorías en sí mismas nacen de unas ideas rectoras que son conocidas en la teoría científica como paradigmas, que ellas en sí mismas permanecen ocultas y tratan de o constituyen el fundamento sobre el cual se construye toda la edificación científica. De manera que a la larga, esas ideas rectoras que en un momento fueron progresistas y extraordinariamente avanzadas, pueden comenzar a convertirse en un freno frente a cambios que se necesitan a partir de un impacto que tiene que ver con el contexto. Y en ese sentido, también en la ciencia, podemos caer en errores específicos como son los errores paradigmáticos. Ahora bien, no concluye el asunto del porqué del error y la ilusión solo en estas cualidades de los tipos de errores y en esta caracterización de los tipos de errores. Es que siempre tenemos un elemento cultural, que es un elemento externo, y ese elemento cultural externo es un elemento que viene con dos condicionantes fundamentales. A la primera condicionante podemos llamarla el sello cultural. Cada uno de nosotros ha nacido en una cultura. Es resultado de un cultivo social,
tenemos maneras de vivir que consideramos tan habituales que le damos un nombre mágico que se llama normal. Pero resulta que las culturas son diferentes y lo que es normal en un contexto cultural puede en absoluto no existir en otro contexto cultural. Sin embargo, la huella que deja en nosotros la cultura impacta notoriamente en los conocimientos porque siempre tenemos esa sombra de lo que consideramos normal y lo que consideramos no normal, lo que consideramos extraordinario. Y a partir de ahí, sin quererlo, incluso sin proponérnoslo, realizamos juicios, emitimos juicios sobre el mundo, sobre todo sobre otras culturas, sobre otros modos de vivir. Por tanto, en el error que puede tener el conocimiento influyen muchísimo también esos elementos de naturaleza cultural que podemos llamarle sello indeleble de la cultura. Y hay un segundo condicionamiento cultural. Toda cultura trata de producir cierto tipo de persona, un tipo de ser humano. Por tanto, trata de normalizarnos. Es como una eliminación de los picos más bajos y los picos más altos. La cultura trata, la educación es parte fundamental de la cultura, trata de producir tipos humanos más o menos estandarizados. Y eso hace que muchas veces rechacemos en nuestra cultura los elementos que son más novedosos, de mayor cambio, más innovadores, sencillamente porque no se ajustan ya dentro de nuestra propia cultura a la innovación. Deberíamos siempre tener mucho cuidado con respecto a esos errores que mencioné antes, mentales, intelectuales, de la razón o paradigmáticos en el caso de la ciencia, y también estar alertas con respecto a los elementos culturales, de los sellos culturales y la normalización cultural que van a impactar siempre en el conocimiento que producimos. Asociados a estas características propias del conocimiento, puede que nuestro conocimiento incluya errores. Fíjense que no estamos hablando aquí de que son errores porque nos hemos equivocado en la manera de proceder. No son errores de procedimiento, sino son características inherentes al conocer humano que pueden conducirnos a grandes resultados, pero también a cometer errores. Y por eso debemos estar alertas con respecto a ellos. En la educación intentamos evitar los errores, aprender cómo corregir los errores. Muchas veces incluso construimos la meta exitosa de librarnos de los errores. En eso consiste básicamente el error de no comprender el error, la ceguera cognitiva con respecto al error y la ilusión. Menospreciamos constantemente el riesgo permanente que el error y la ilusión representan. Al menospreciar el riesgo, no somos conscientes de que como nos acompañan siempre, debemos siempre estar alertas. No es una condición de imposibilidad, no es que tenemos que conformarnos con los errores y con las ilusiones, no es que tenemos que conformarnos con el sobredimensionamiento de los errores y las ilusiones, es que necesitamos trabajar con el error y la ilusión como cegueras, es decir, apreciar justamente en qué medida el error y la ilusión nos acompañan como un riesgo potencial.